Bienvenidos a Biblical Stories NC. ¿Sabías que de los 31.102 versículos de la Biblia, solo uno describe un enfrentamiento directo entre un ángel y Satanás? Se encuentra en Judas 1:9, y lo que revela te dejará sin palabras. Pero aquí está lo más fascinante. La forma en que se libró esta batalla contiene la clave para vencer en tus propias guerras espirituales. ¿Por qué Miguel, el arcángel, solo usó palabras contra Satanás? ¿Cuál era la reclamación de Satanás sobre el cuerpo de Moisés? Las respuestas a estas preguntas cambiarán la manera en que enfrentas cada desafío en tu vida. Esta batalla cósmica no es solo historia antigua, es un patrón que se extiende desde el Edén hasta tu vida hoy. Pero ¿cómo? ¿Y por qué debería importarte? Imagina enfrentar a tu peor enemigo con nada más que palabras. Suena imposible, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que eso es exactamente lo que necesitas hacer? Quédate conmigo, porque estamos a punto de descubrir una estrategia espiritual que podría transformar tu vida. ¿Estás listo para ver tus batallas desde una nueva perspectiva? Escribe, estoy listo, en los comentarios y comencemos. La batalla por el cuerpo de Moisés. Imagina esto, un valle remoto en Moab. El gran líder Moisés acaba de exhalar su último aliento. Su pueblo está a las puertas de la tierra prometida, pero su amado guía nunca la pisará. ¿Por qué? Porque Dios mismo interviene para encargarse de su entierro. Pero algo inesperado ocurre. Mientras el Señor coloca a Moisés en una tumba sin marcar, una batalla invisible estalla en el mundo espiritual. Dos poderosos seres se enfrentan por el cuerpo de este siervo humilde. De un lado está Miguel, el poderoso arcángel. Del otro, Satanás en persona, el acusador del pueblo de Dios. ¿Puedes imaginarlo? Fuerzas cósmicas en disputa por unos restos mortales. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía de especial el cuerpo de Moisés para provocar un conflicto entre el cielo y el infierno? Esta batalla oculta revela un patrón que toca tu vida hoy. Expone una verdad tan poderosa que cambiará tu forma de ver tus luchas diarias. El poder de las palabras en la guerra espiritual. Judas 1:9 nos da un vistazo único a este choque cósmico. Pero, ¿por qué Miguel no eliminó a Satanás con un rayo celestial? ¿Y por qué Satanás estaba tan interesado en un cuerpo sin vida? Las respuestas desbloquean un secreto espiritual, uno que Satanás no quiere que sepas. Un secreto sobre tu propio poder en la guerra espiritual. Pero para comprenderlo completamente, necesitamos analizar más de cerca a Moisés. Moisés, un hombre que habló con Dios. Para entender esta batalla, primero debemos entender quién era Moisés. No era cualquier líder, era un hombre que hablaba con Dios cara a cara. Y eso lo cambió todo. Imagina conversar con Dios con la misma naturalidad con la que hablas con un amigo. Para Moisés esto no era un sueño, era su realidad. La Biblia nos dice en Éxodo 33:11, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Esta cercanía con Dios lo distinguió de todos los demás líderes de la historia de Israel. Pero, ¿por qué este privilegio increíble tuvo un costo tan alto? El error costoso de Moisés. A pesar de su relación única con Dios, Moisés cometió un error que lo cambió todo. En un lugar llamado Meribá, cuando el pueblo tenía sed y se quejaba, Dios le dio a Moisés una instrucción simple. Háblale a la roca y el agua brotará. Pero Moisés se frustró. En lugar de confiar en la palabra de Dios, dejó que su ira tomara el control. Gritó al pueblo, levantó su vara y golpeó la roca 2 veces. El agua brotó, pero Dios no estaba complacido. ¿Por qué? Porque Moisés no confió lo suficiente en Dios como para simplemente hablar. Por esta única desobediencia, Dios le dijo que nunca entraría en la tierra prometida. Suena duro, ¿verdad? Pero este momento revela una verdad crucial sobre el liderazgo y la guerra espiritual. Un mensaje para ti. Hoy esta batalla por el cuerpo de Moisés y el poder de las palabras en el conflicto espiritual tienen un mensaje para ti hoy. Y lo que ocurre a continuación cambiará para siempre la manera en que enfrentas tus batallas. ¿Estás listo para descubrirlo? Quédate conmigo porque la verdadera revelación apenas comienza. La batalla oculta por el cuerpo de Moisés. Moisés no actuaba solo por sí mismo. Representaba a Dios ante el pueblo. Pero cuando golpeó la roca con ira, distorsionó el carácter de Dios. A pesar de su error,
Moisés permaneció fiel a Dios hasta el final. Dios mismo lo enterró, convirtiendo su cuerpo en un poderoso símbolo de todas las promesas que había hecho a Israel. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Si el cuerpo de Moisés era un símbolo tan poderoso, ¿por qué Dios decidió ocultarlo? Y más importante aún, ¿por qué Satanás lo deseaba con tanta intensidad? La respuesta a estas preguntas revela una verdad profunda sobre la guerra espiritual, una verdad que muchos pasan por alto. Nos ayuda a comprender por qué Miguel y Satanás lucharon por los restos de Moisés y por qué esa batalla sigue teniendo un impacto en tu vida hoy. ¿Estás listo para descubrir el significado oculto de este conflicto milenario? El plan de Satanás. Mucho más que tentación. La estrategia de Satanás va mucho más allá de la simple tentación. Es astuto, siempre buscando la manera de torcer la bondad de Dios en algo oscuro y destructivo. Pero, ¿qué tenía el cuerpo de Moisés que lo hacía tan importante para Satanás? Moisés fue el mayor héroe de Israel. Liberó al pueblo de la esclavitud, recibió los 10 mandamientos y los llevó hasta las puertas de la tierra prometida. Su vida entera fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Pero Satanás vio una oportunidad: convertir ese testimonio en una herramienta de engaño. Si hubiera tenido éxito, las consecuencias habrían sido devastadoras. ¿Recuerdas el incidente del becerro de oro? Los israelitas fabricaron un ídolo de oro mientras Moisés estaba en el monte Sinaí. Ahora, imagina lo que habría ocurrido si Satanás hubiera conseguido el cuerpo de Moisés. Se habría convertido en el ídolo definitivo. El pueblo podría haber orado a Moisés en lugar de a Dios. Su tumba habría sido un santuario, un lugar donde las personas adoraran a un hombre en vez de al Dios viviente. El cuerpo de Moisés era peligroso porque representaba todo lo que Dios había hecho por Israel. Cada milagro, cada victoria, cada promesa. En las manos equivocadas, habría sido convertido en un objeto de adoración falsa. ¿Cómo Satanás usa las cosas buenas en nuestra contra? Esta historia revela algo crucial sobre cómo Satanás nos ataca hoy en día. No solo nos tienta con pecados evidentes. En cambio, trata de corromper las cosas buenas en nuestra vida, las mismas cosas con las que Dios nos ha bendecido. Piensa en esto. ¿Cuáles son las cosas buenas en tu vida que podrían convertirse en ídolos si no tienes cuidado? Satanás ataca lo que Dios más valora. En el caso de Moisés, era la relación especial de Dios con su pueblo. Hoy es lo mismo. Satanás quiere destruir tu conexión con Dios. Usará cualquier cosa a su alcance, incluso tus bendiciones, para crear una barrera entre tú y tu Creador. Esta batalla por el cuerpo de Moisés no es solo historia antigua. Es una advertencia, una lección sobre qué tan sutil y peligroso puede ser nuestro enemigo espiritual. A veces no ataca nuestras debilidades. En cambio, trata de usar nuestras fortalezas en nuestra contra. Mantente alerta, protegiéndote del engaño espiritual. Pero no pierdas la esperanza. Dios no fue tomado por sorpresa por el plan de Satanás. Tenía un plan para proteger el cuerpo de Moisés y la fe de su pueblo. La próxima vez que sientas que tu fe está siendo atacada, pregúntate: ¿está Satanás tratando de convertir algo bueno en mi vida en un ídolo? ¿Estoy permitiendo que mis bendiciones sean más importantes que aquel que me las dio? Estas preguntas pueden hacerte sentir incómodo, pero son esenciales para mantenerte alerta en la guerra espiritual. Dios no permitirá que Satanás gane. Tenía a un campeón listo para enfrentar al acusador, un guerrero celestial preparado para desafiar la reclamación de Satanás sobre el cuerpo de Moisés. ¿Quién era este poderoso defensor? Y lo más importante, ¿qué puede enseñarnos su enfrentamiento sobre cómo vencer nuestras propias batallas espirituales? La respuesta podría sorprenderte. Miguel, el guerrero del cielo. Imagina un guerrero liderando los ejércitos de Dios, enfrentándose cara a cara con Satanás. Este campeón celestial tiene una fortaleza que podría sorprenderte. Es algo que tú ya tienes. Miguel, el arcángel, es uno de los seres más poderosos del cielo. Es llamado príncipe entre los ángeles, un guerrero formidable que lucha por el pueblo de Dios. Pero, ¿por qué Dios lo envió a confrontar a Satanás?
La respuesta revela una verdad impactante sobre la autoridad espiritual, una verdad que muchos cristianos pasan por alto. El papel de Miguel en las batallas espirituales. En el libro de Daniel, vemos a Miguel luchando activamente en la guerra espiritual. Daniel 10:13 lo describe enfrentándose al príncipe de Persia, un poderoso enemigo demoníaco. Y esta no fue una batalla aislada. Miguel está constantemente en combate contra las fuerzas de la oscuridad, asegurándose de que la voluntad de Dios prevalezca. Pero aquí está lo más asombroso. Miguel no derrotó a Satanás con fuerza bruta, no usó una espada celestial, ni lo venció con poder físico. En cambio, se apoyó en la autoridad de la palabra de Dios. Cuando Satanás reclamó el cuerpo de Moisés, Miguel no discutió, ni siquiera reprendió a Satanás con su propio poder. En vez de eso, simplemente declaró, «Que el Señor te reprenda». Judas 1:9. Esa es la clave. Miguel no confió en su propia fuerza, confió en la autoridad de Dios. Y esa es la misma estrategia que debes usar en tus propias batallas espirituales. ¿Cómo ganar tus batallas espirituales? Las tácticas de Satanás no han cambiado. Aún intenta torcer las bendiciones de Dios, distorsionar la verdad y sumergir a las personas en el engaño espiritual. Pero hay buenas noticias. Tú ya tienes todo lo que necesitas para derrotarlo. La palabra de Dios es tu arma más poderosa. Al igual que Miguel, no necesitas luchar con tu propia fuerza. Solo necesitas mantenerte firme en la autoridad de Dios. ¿Estás listo para pelear tus batallas? Como lo hizo Miguel, si es así, comenta, «Estoy listo», y descubramos juntos más verdades ocultas sobre la guerra espiritual. Miguel, el guerrero del cielo. La guerra espiritual no es solo un conflicto lejano e invisible. Es una batalla por las almas, la verdad y la fe. Apocalipsis 12:7. Nos da un vistazo a este choque cósmico, donde Miguel lidera a los ángeles en la batalla contra Satanás y sus fuerzas malignas. Imagina esta escena. Una guerra celestial, Miguel al frente, espada en mano, alas extendidas, de pie como el defensor del pueblo de Dios. Pero ¿por qué Miguel fue elegido para confrontar a Satanás por el cuerpo de Moisés? La respuesta está en su propio nombre. En hebreo, Miguel significa «¿quién como Dios?». Cada vez que su nombre es pronunciado, es un desafío directo al orgullo de Satanás, un recordatorio de que Dios es el único que tiene poder absoluto. El papel de Miguel como protector de Israel lo convirtió en el guerrero perfecto para esta misión. Moisés no era cualquier líder, era la base de la relación de Israel con Dios. Al defender el cuerpo de Moisés, Miguel protegía algo mucho más grande que simples restos físicos. Ahora, imagina la escena. Satanás, lleno de orgullo, exigiendo el cuerpo de Moisés, convencido de que tenía la ventaja. Pero entonces Miguel interviene, irradiando autoridad celestial. El escenario está listo para un enfrentamiento épico. La forma en que Miguel lucha en esta batalla revela una verdad sorprendente sobre la guerra espiritual. Una verdad que cambiará la manera en que enfrentas cada desafío en tu vida. La estrategia de Miguel. Un arma que tú también puedes usar. Quizás te preguntes, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Más de lo que imaginas. El arma que Miguel usa contra Satanás es algo a lo que tú tienes acceso en este mismo momento. ¿Estás listo para descubrir la estrategia de Miguel contra el enemigo? Más importante aún, ¿estás preparado para aprender cómo usarla en tus propias batallas diarias? La respuesta podría transformar tu vida espiritual. Antes de profundizar, necesitamos examinar el enfrentamiento en sí. Lo que ocurre a continuación no es solo un choque entre dos seres poderosos. Revela un principio tan impactante que puede cambiar la forma en que oras, enfrentas la tentación y comprendes tu lugar en el plan de Dios. Demos un paso en este campo de batalla espiritual. Estamos a punto de aprender una lección que Satanás no quiere que sepas. Una lección sobre autoridad, humildad y la verdadera fuente de poder en la guerra espiritual. ¿Estás listo? Porque lo que viene no trata solo de Miguel y Satanás. Se trata de ti y de un arma tan poderosa que hace temblar a los demonios. Un arma que podrías estar pasando por alto cada día. El secreto para vencer al enemigo. ¿Qué podría ser esta arma secreta? ¿Y por qué es tan efectiva contra el enemigo?
El enfrentamiento de Miguel con Satanás revela una poderosa verdad sobre la guerra espiritual. No se trata de las armas que imaginamos. En realidad, es algo mucho más accesible para todos nosotros. Imagina la escena. Miguel está frente a Satanás, quien exige el cuerpo de Moisés. Pero en lugar de usar fuerza física, Miguel habla. 4 simples palabras. Que el Señor te reprenda. Judas 1:9. ¿Por qué esta breve frase tiene tanto poder? Este momento nos enseña que el verdadero poder espiritual proviene solo de Dios. Incluso Miguel, el guerrero más poderoso del cielo, no confió en su propia fuerza. En cambio, se apoyó en la autoridad de Dios. Esto nos revela algo crucial sobre cómo se libran realmente las batallas espirituales. ¿Cómo se aplica esto a tu vida? Ahora podrías estar preguntándote, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. La estrategia de Miguel no es solo para los ángeles, es un modelo para nuestras propias batallas espirituales. Santiago 4:7 nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Notas la similitud? Así como Miguel, somos llamados a mantenernos firmes e invocar la autoridad de Dios. No necesitamos poderes sobrenaturales. Ya tenemos algo aún más poderoso, estar alineados con la voluntad de Dios. ¿Por qué esta estrategia funciona? Pero, ¿por qué este método es tan efectivo? Se trata de la autoridad detrás de tu postura. Satanás quiere destruirte con mentiras, acusaciones y miedo. Pero cuando te mantienes firme en la verdad de Dios, te conectas con un poder que hace temblar a los demonios. Esto no es solo pensamiento positivo, es usar la misma autoridad del cielo. Piensa en las batallas que estás enfrentando ahora mismo. ¿Qué mentiras está usando el enemigo contra ti? ¿Y si comprender este principio fuera la clave para el avance espiritual que has estado buscando? ¿Cómo aplicar esto hoy? Pero aún hay más por descubrir. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? ¿Y qué significa esto para los desafíos que enfrentamos hoy? Las respuestas podrían sorprenderte. La clave para la victoria en las batallas espirituales. Las tácticas de Satanás no han cambiado. Sigue tratando de engañar, distorsionar la verdad y llevar a las personas a la derrota espiritual. Pero aquí está la buena noticia. Ya tienes lo que necesitas para vencer. La palabra de Dios es tu arma más poderosa. Como Miguel, no necesitas pelear con tus propias fuerzas. Solo necesitas mantenerte firme en la autoridad de Dios. Entonces, ¿qué batalla estás enfrentando hoy? ¿El enemigo está susurrando mentiras en tu corazón? ¿Las dudas, los miedos o las tentaciones están poniendo a prueba tu fe? Si es así, recuerda lo que hizo Miguel. No discutió, no peleó con su propio poder. Simplemente declaró, que el Señor te reprenda. Judas 1:9. Y Satanás no tuvo otra opción más que retirarse. Ahora es tu turno. ¿Estás listo para luchar tus batallas como lo hizo Miguel? Si es así, comenta, estoy listo. Y pongámonos firmes juntos en la autoridad de Dios. El poder de las palabras en la guerra espiritual. Y están a punto de cambiar todo lo que creías saber sobre cómo superar los ataques espirituales. Imagina tener el mismo poder que un arcángel. Suena increíble, ¿verdad? Pero el enfrentamiento de Miguel con Satanás revela una verdad que puede transformar tu vida espiritual. Miguel, el guerrero más poderoso del cielo, solo usó palabras para confrontar al diablo. Y aquí está la parte asombrosa. Tú tienes acceso al mismo poder. ¿Por qué? Porque no se trata de quién habla, sino de la autoridad detrás de las palabras. ¿Por qué nos cuesta ganar en las batallas espirituales? Seamos sinceros, cuando enfrentamos tentaciones o ataques espirituales, muchas veces nos sentimos débiles. Intentamos resistir, pero parece que estamos librando una batalla perdida. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces confiamos en nuestras propias fuerzas en lugar de confiar en el poder de Dios. Olvidamos que no estamos diseñados para pelear solos. La estrategia de Jesús en la batalla, un modelo para nosotros. ¿Recuerdas cuando Jesús fue tentado en el desierto? Cuando Satanás lo tentó, él no usó su poder divino. En cambio, citó la Escritura. Cada vez que Satanás intentó engañarlo, Jesús respondió, escrito está, y luego citó la palabra de Dios. Esto no es solo una historia,
Es un modelo de cómo debemos pelear nuestras propias batallas espirituales. Cuando hablamos la palabra de Dios con fe, estamos usando un arma que hace temblar a los demonios. ¿Cómo aplicar esto en la vida diaria? Es más simple de lo que piensas. Cuando te sientas tentado, ansioso o bajo ataque, declara en voz alta las promesas de Dios. ¿Sientes miedo? Declara en voz alta. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. ¿Te sientes débil? Proclama. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Te sientes condenado? Afirma con fe. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Estas no son palabras mágicas. Su poder proviene de alinear nuestro corazón con la verdad de Dios. Cuando hablamos su palabra, nos recordamos a nosotros mismos y al enemigo quién es Dios y quiénes somos en Él. La espada del Espíritu, tu arma definitiva. Pero hay algo aún más profundo en esta enseñanza. Una clave que desbloquea un poder aún mayor en nuestras batallas espirituales. ¿Estás listo para descubrirlo? Pablo nos da una pista en Efesios 6:17. Él llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. Esto no es un arma cualquiera. Es una fuerza viva y activa que corta la mentira y la oscuridad. Cuando hablamos la palabra de Dios, no solo nos defendemos, estamos atacando directamente los planes del enemigo. Piénsalo bien. La misma palabra que creó el universo está disponible para ti en tus luchas diarias. Increíble, ¿verdad? ¿Por qué son tan importantes las palabras en el mundo espiritual? Pero hay una razón aún más profunda por la cual las palabras tienen tanto poder. Una razón que podría cambiar la forma en que ves cada conversación, cada oración y cada pensamiento. Proverbios 18:21 nos revela una verdad poderosa. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Este versículo desvela el impacto oculto de nuestras palabras, no solo en los demás, sino también en el ámbito espiritual. Pero ¿por qué esto es tan importante? El poder creativo de las palabras. Pensemos en la historia de la creación. Dios habló y el universo cobró existencia. Sus palabras no solo describieron la realidad, la moldearon. Y aquí está lo asombroso. Nos ha dado una parte de esa capacidad creativa a través de nuestras propias palabras. Pero, ¿cómo se manifiesta esto en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo nuestras palabras moldean nuestra realidad? Piensa en tu última conversación. ¿Tus palabras edificaron o destruyeron? Según Proverbios 18:21, cada vez que hablas, estás dando forma a realidades espirituales, incluso si no puedes verlas. Esta comprensión cambia todo sobre cómo nos comunicamos. Ese comentario casual a tu cónyuge influye en tu matrimonio. La forma en que te hablas a ti mismo moldea tu autoestima y tu fe. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas ignoran. Nuestras palabras pueden estar alineadas con Dios o con el enemigo. Cuando hablamos verdad y amor, nos alineamos con el poder creador de Dios. Cuando difundimos negatividad, duda o temor, podríamos estar, sin darnos cuenta, colaborando con el engaño del enemigo. El poder de las palabras en el conflicto. La Biblia nos da aún más revelaciones sobre este tema. Santiago 3:5 compara la lengua con una pequeña chispa capaz de incendiar un bosque entero. Nuestras palabras tienen el poder de encender conflictos o traer paz, de destruir o edificar. Por eso, la próxima vez que estés a punto de hablar, detente un momento y pregúntate, ¿estas palabras están trayendo vida o muerte? ¿Estoy colaborando con los propósitos de Dios o, sin darme cuenta, reforzando las mentiras del enemigo? Este simple cambio de mentalidad puede transformar el rumbo de tu vida. Pensamientos finales. Habla vida. Usa tu poder. Las batallas espirituales se ganan o se pierden con palabras. Miguel lo entendió cuando se enfrentó a Satanás. Jesús lo demostró en el desierto. Y ahora, tú tienes la misma autoridad para declarar la verdad de Dios sobre tu vida. ¿Estás listo para cambiar la forma en que enfrentas tus batallas? Si es así, comenta, estoy listo. Y caminemos juntos en la autoridad de Dios, el arma secreta en la guerra espiritual. ¿Podrías estar ayudando al enemigo sin darte cuenta? Pero espera,
Esta historia aún no termina. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un arma secreta que hace que nuestras palabras sean realmente efectivas en la guerra espiritual? Es una lección que podemos aprender de una batalla antigua entre Miguel y Satanás. ¿Estás listo para descubrirla? Un escudo inquebrantable. Imagina un escudo tan fuerte que ni siquiera Satanás mismo pueda romperlo. Suena imposible, ¿verdad? Pero Miguel tenía algo especial cuando se enfrentó al diablo. Y no era solo poder bruto. Esta cualidad poco reconocida podría transformar tu vida espiritual. El poder de la humildad. Satanás cayó por su orgullo. Quiso ser como Dios, y eso le costó todo. Miguel, sin embargo, eligió un camino diferente. Cuando discutió con Satanás por el cuerpo de Moisés, no presumió ni reclamó autoridad por sí mismo. En cambio, simplemente declaró, «Que el Señor te reprenda», Judas 1:9. ¿Pero por qué? Porque Miguel entendió una verdad crucial sobre la guerra espiritual. La verdadera fuerza proviene de la humildad. Una verdad que lo cambia todo. Satanás, quien fue el ángel más brillante del cielo, no soportaba la idea de servir a alguien más, ni siquiera a Dios. Pero Miguel, poderoso como era, sabía cuál era su lugar. No trató de derrotar a Satanás solo, se apoyó en la autoridad de Dios. Y aquí es donde todo se pone interesante. Santiago 4:6 nos dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es como una ley espiritual en acción. El orgullo aleja a Dios, pero la humildad lo acerca. Cuando somos humildes, estamos diciendo, Dios, te necesito. ¿Por qué esto importa en la guerra espiritual? Porque la humildad nos protege de la trampa favorita de Satanás, la idea de que podemos manejarlo todos solos. El peligro del orgullo en la batalla. Cuando somos orgullosos, bajamos la guardia. Pensamos que lo tenemos todo bajo control, pero la humildad nos mantiene alerta, siempre buscando en Dios la guía y la fuerza. Mucha gente malinterpreta este concepto. La humildad no significa pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Es reconocer que Dios es Dios, y nosotros no lo somos. Este cambio de mentalidad transforma nuestra forma de enfrentar la guerra espiritual. La humildad, tu armadura contra el enemigo. Imagina la humildad como una armadura. Cuando nos la ponemos, quedamos protegidos contra los peligros del orgullo. Pero hay algo más. La humildad también permite que el poder de Dios fluya a través de nosotros. Cuando no estamos llenos de nosotros mismos, hay espacio para que Dios actúe. Nos convertimos en canales de su fuerza y sabiduría. Piensa en las batallas que enfrentas en este momento. ¿Estás tratando de pelear solo? ¿O estás confiando humildemente en Dios? Tu respuesta podría ser la clave para la victoria que has estado buscando. ¿Por qué la humildad es tu mayor arma? Este principio de humildad se aplica a todas las batallas espirituales, sean grandes o pequeñas. Ya sea que estés resistiendo la tentación, enfrentando el miedo o luchando contra la injusticia, la humildad es tu arma secreta. Te mantiene conectado a la verdadera fuente de poder. Pero, ¿cómo encaja la humildad con las otras lecciones que hemos aprendido? Hemos visto el poder de las palabras y la importancia de la autoridad de Dios. Pero, ¿cómo encajan todas estas piezas en la gran imagen de la guerra espiritual? Y lo más importante, ¿qué significa todo esto para tu vida diaria? El victorioso definitivo en la batalla cósmica. Cambiemos nuestro enfoque. Aunque Miguel cumplió su papel, alguien mucho más grande apareció en escena. Esta figura cambiaría para siempre la forma en que entendemos la guerra espiritual. A lo largo de la historia, hemos visto destellos de la lucha constante entre el bien y el mal, pero todas estas batallas conducían a un momento clave, un momento en el que todo cambiaría. Jesús, el verdadero campeón. Jesús no fue solo un maestro o un profeta. Él era Dios mismo en forma humana. Y cuando Jesús vino a la tierra, tenía una misión única en su clase. Su estrategia de batalla no se parecía en nada a lo que esperaríamos. En lugar de invocar fuego del cielo, en lugar de llamar a ejércitos angelicales, Jesús se dejó clavar en una cruz. A los ojos del mundo, parecía una derrota. Satanás probablemente pensó que había ganado, pero estaba equivocado, porque en ese momento de aparente debilidad,
Jesús aseguró la mayor victoria de la historia. El poder de la rendición. Jesús no luchó con fuerza física. En lugar de eso, se entregó, confiando plenamente en el plan del Padre. Y gracias a esa rendición, su victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás fue completa. Este momento reveló una verdad absoluta. El verdadero poder no viene del orgullo, sino de la entrega. No proviene de la autosuficiencia, sino de confiar en la autoridad de Dios. ¿Qué significa esto para ti? Llevemos esta enseñanza a la vida práctica. Miguel nos mostró el poder de la humildad en la batalla. Jesús nos demostró la victoria definitiva a través de la rendición. Y ahora tú tienes la misma elección. ¿Estás peleando tus batallas solo? ¿O estás confiando humildemente en la fuerza de Dios? Porque el momento en que te rindes, el momento en que dices, Señor, te necesito, ese es el momento en que entras en la verdadera victoria. ¿Estás listo para pelear a la manera de Dios? Si es así, comenta, estoy listo, y caminemos juntos en su autoridad. La mayor victoria de Jesús. Aquí está la verdad increíble. Ese momento de aparente fracaso fue en realidad el mayor triunfo de Jesús. ¿Por qué? Porque en esa cruz Jesús cargó todo el pecado y la oscuridad del mundo. Enfrentó todo el poder del mal y lo derrotó. No con rayos del cielo ni ejércitos angelicales, sino con amor sacrificial. No tenemos que luchar solos. Tenemos a un campeón que ya ha ganado la guerra. ¿Qué significa esta victoria para ti? La Biblia nos da una imagen increíble de lo que significa el triunfo de Jesús. Colosenses 2:15 dice, desarmó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Puedes imaginarlo. A través de su muerte y resurrección, Jesús despojó a Satanás y a sus demonios de su poder. Expuso sus engaños y estrategias para que todos lo vieran, demostrando al universo entero que el mal no tiene la última palabra. Y aquí está lo mejor. Esta es la clave exacta para tu victoria hoy. ¿Cómo transforma el triunfo de Jesús tus batallas? La batalla por el cuerpo de Moisés es un reflejo de nuestras luchas diarias. Cada vez que enfrentas tentación, miedo o duda, formas parte de esta guerra espiritual constante. Pero aquí está la buena noticia. No estás peleando solo. En Cristo, no eres una víctima, sino un vencedor. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos vive en ti. Así que cuando la ansiedad intente invadirte, recuerda Filipenses 4, 6-7. No os angustiéis por nada. Más bien, presentad vuestras peticiones a Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esta batalla no es solo sobre Moisés o la historia antigua. Se trata de ti, aquí y ahora. ¿Qué batallas estás enfrentando hoy? ¿Cómo usarás la autoridad que Dios te ha dado en tu vida diaria? ¿Qué batallas invisibles estás peleando en este momento? Porque no tienes que luchar solo. Jesús ya ha ganado la guerra. Pero espera, aún hay más por descubrir sobre el reino invisible de los ángeles y los misterios de la guerra espiritual. El ángel de la muerte, más aterrador que Satanás. ¿Alguna vez te has preguntado si hay un ángel más temible que Satanás? Conoce al ángel de la muerte, un ser tan poderoso que solo con mirarlo podrías morir. Tiene 12 enormes alas y lidera a 2 millones de ángeles guerreros. Pero aquí está lo sorprendente. Él trabaja para Dios. ¿Cómo es eso posible? No vas a creer la verdad sobre este misterioso ángel. Si pensabas que el ángel de la muerte era Satanás, necesitas ver este video, porque este ángel es mucho más aterrador en la realidad. Haz clic en el video final en tu pantalla ahora y descubre la verdad. Lecciones de la batalla de Miguel contra Satanás y la victoria de Jesús. La historia de la batalla de Miguel contra Satanás y la victoria final de Jesús nos enseña una poderosa lección sobre la guerra espiritual y nuestras luchas diarias. En lugar de confiar en nuestra propia fuerza, debemos mantenernos firmes en la autoridad de Dios. Así como Miguel no discutió con Satanás, sino que declaró, «Que el Señor te reprenda». Nosotros también debemos luchar nuestras batallas con la verdad de Dios, en lugar de con nuestras emociones. Cuando enfrentemos tentación, miedo o duda, debemos acudir a las Escrituras, orar y confiar en las promesas de Dios. El verdadero poder no viene del orgullo ni del control,
sino de la humildad y la fe. La victoria ya es nuestra en Cristo. Solo tenemos que caminar en ella.